una alabanza para Dios y al nombre de Jesús, la gloria. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, en la Iglesia de Jesucristo, vamos a traer este servicio que tiene por nombre el verdadero día de reposo es espiritual. Entonces, ese es el nombre del servicio. El verdadero día de reposo es espiritual. Entonces, podemos decir a manera de introducción que muchas religiones, incluyendo alguna nueva tendencias, que mezclan judaísmo con cristianismo, como tratando de buscar una reconciliación entre judaísmo y cristianismo, enseñan sobre la necesidad de guardar el día de reposo que Dios ordenó en el antiguo pacto a los israelitas. Entonces, para poder entender lo que ha significado el día de reposo en su momento y lo que posteriormente pasó con este día de reposo, podemos empezar a leer allí en el libro de Génesis 2, 1 y 2. En nombre de Jesús. Génesis 2, 1 y 2. Y así en el nombre de Jesús. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, allí se habla de que Dios termina y reposa de la obra de la creación al día séptimo, y que lo bendice y lo santificó. Ahora, el libro de Éxodo 20, cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel por medio de Moisés, dice el libro de Éxodo 20, en nombre de Jesús, Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Y así, en el nombre de Jesús. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jesús tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jesús los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jesús bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, allí se da la orden de guardar el séptimo día. Y el séptimo día es sábado. El sábado significa reposo, descanso. La traducción del sábado es reposo, descanso. Amén. Ahora bien, en el Éxodo 31, del 12 al 17, vamos a ver la importancia que Dios le dio a eso. Éxodo 31, del 12 al 17. Así en nombre de Dios. Habló además Jesús a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jesús que os santifico. No olvides, hermano, hermana, visita.
Dios lo puso como una señal. Una señal señala algo. ¿Amén? Una señal de tránsito. Dice, vamos acercando a la ciudad de Bogotá. Pero la señal no es la ciudad. ¿Amén? Una señal. Hay una biblioteca a una cuadra, ¿verdad? Pero la señal no es la biblioteca. Entonces, es una señal entre mí y vosotros como vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jesús que os santifico. Entonces, primero tenemos que eso es una señal. Dice el 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo de reposo, consagrado a Jesús. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Cuando te dice cualquiera, incluye todo, cualquiera. Ahí no está excluyendo a nadie. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jesús los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó el reposo. Entonces, de la importancia de esa señal, que la gente que quisiera trabajar en ese día moriría. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. Estamos viendo lo que significaba en el antiguo pueblo de Israel. Amén. Y lo vamos a ir mirando cómo qué va a pasar después ya en el nuevo pacto. Eso lo vamos a mirar ahora. Vamos, por ejemplo, a Ezequiel 20, 19 al 20. Ezequiel 20. Era un día especial, un día consagrado a Dios. Ahora, Ezequiel 20, 19 al 20. Un momento, hermanos. 20 del 19 al 20. Sí, en nombre de Jesús. Yo soy Jesús vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jesús vuestro Dios. Entonces había que santificarse, apartarse como día de reposo. Ahora bien, ese era un día dedicado a Dios, un día para adorarlo, santificarlo, alabarle. Amén. Pero en el fondo, fíjate bien, hermano, en el fondo, Dios va a señalar una intención que tiene para su pueblo. Y vamos a mirarlo enseguida. Dios tenía una intención con el día de reposo. Y mira, fíjate bien cuál era la intención que tenía. En Isaías 58, 13 y 14. Además de adorarlo a él, en Isaías 58, 13 y 14. Fíjate cómo dice aquí, Isaías 58, 13 y 14, dice así el nombre de Jesús. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jesús, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jesús, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jesús lo ha hablado. Entonces, ahora bien, aquí Dios dice
que que el día de reposo dejes de hacer tu voluntad, no hables en tu propio camino, ni hables tus propias palabras. Entonces, ya te está mostrando que el día de reposo tiene algo para el hombre, que es que deje de hacer su voluntad, que deje de hacer todo lo que se le viene a la mente, que deje de pecar, que deje de estar en desobediencia, ¿viste? Que deje de ser, no andando en tus propios caminos. Pero de pronto los creyentes lo saben, pero las visitas que están llegando no. Que es que la persona que anda en su propio camino no anda bien delante de Dios. Porque nosotros tenemos dos señores. Espiritualmente nada más está Dios y está el enemigo a nivel espiritual. Y el ser humano es inferior a la creación espiritual. Entonces, el ser humano, tal vez no lo sé, pero puede o estar haciendo la voluntad de Dios o puede no estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando la persona cree que está haciendo su propia voluntad, muchas veces está obedeciendo al enemigo, porque ese es un problema espiritual. Entonces, cuando dice, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces ya ahí está la intención de Dios, de que el ser humano abandone el pecado, abandone sus propias creencias y su forma de hacer las cosas que no son conformes al orden de Dios. Y que comience a andar como Dios quiere que ande. ¿Verdad? Entonces, si la persona anda conforme a esa voluntad de Dios, entonces va a pasar esto. Entonces te deleitarás en Jesús. Y hay una promesa ahí, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jesús lo ha hablado. Entonces la promesa de la vida eterna para todos los que han creído. Primero los padres del antiguo pueblo de Israel, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Entonces le daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Entonces la heredad de Jacob, fíjate bien, si ya ellos en este momento dirían, desde cuando Josué conquistó la tierra de Canaán, y los israelitas se instalaron ahí, tenían, ponle, más de 700 años. Tenían, sí, como más de 600, 700 años de estar ahí, cuando el profeta Isaías. Tenía más de 700 años ahí. Entonces, ¿de qué heredad te estaba hablando? Si te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, si ya estaban viviendo en la tierra que ellos habían heredado. No estaban hablando de la tierra material, pues estaban hablando de algo que recibieron los padres de Israel. Porque estamos hablando que es la promesa de vida eterna que Dios les hizo. Amén. Entonces, fíjate que allí comienza a señalarnos el Señor en su palabra que en ese reposo que se escribe como un día material, como un día físico. Dios lo que ha querido para el hombre, o sea, la intención de Dios es que el hombre deje su vida natural, su vida carnal y lo siga a él. Eso es importante que miremos esa parte. Ahora bien, ¿por qué un día solamente para dejar de actuar, de hacer obras materiales y adorar a Dios? Esa es la parte espiritual. Ahora, la parte física, fíjate bien, el ser humano necesita descansar. Eso lo hemos comentado en otras ocasiones, de que hay países donde hay gente que tiene, por una cultura o por una ansia de acumular
dinero o deuda, lo que sea. Gente que trabaja sin descanso y que llega a padecer infarto, accidentes cerebrovasculares, paros cardíacos, etc. Entonces puede morir por un exceso de trabajo porque no descansa durante semanas, días, semanas y meses. Entonces, se hace necesario que físicamente la persona descanse. Amén. Fíjate bien que aquí en esto podemos ver que hay una connotación tanto espiritual como física también. O sea, aunque el verdadero reposo va a ser algo espiritual, vamos a mirarlo porque también en cuanto al ser humano, en cuanto a su condición física, vamos a ver en Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2. Fíjate lo que dice Jesús a los fariseos, le dice, en el nombre de Jesús dice. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero fíjate bien, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fíjate bien, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces, el hombre necesita el día de reposo. Si vamos a hablar de la parte física. Ahora, de la parte espiritual, eso lo vamos a ir leyendo. Pero el hombre que actúa en pecado, que actúa en maldad, que actúa en engaño, que actúa en adulterio, que actúa en mentira, que hace lo malo, que le anda falso testimonio, que habla mal de todo el mundo, o sea, que actúa fuera del camino de Dios. Está trabajando para el enemigo porque hace la voluntad del enemigo. Esa es su propia voluntad, no es que yo hago lo que me da la gana. No es su propia voluntad, no lo enseña la palabra. Es que la persona está en manos del enemigo, haciendo la voluntad del espíritu de la potestad de la que opera en los hijos de desobediencia. Así dice la palabra. Entonces, esa persona está siendo esclava y no está en reposo. Entonces, si llega espiritualmente a conocer al Señor, va a entrar en el reposo del Señor, y eso lo vamos a mirar. Entonces, simplemente la parte espiritual, el día de reposo tiene un significado más profundo que simplemente no dejar de hacer actividades materiales durante un día de la semana. Vamos a mirar que lo hemos comentado que había cosas que se enseñaban como señales o figuras que iban a ser cambiadas. Y ahí en Mateo 12, del 1 al 8, Mateo 12, del 1 al 8. 12, del 1 al 8 dice así el nombre de Jesús. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces, fíjate bien, para que no nos confundamos, están hablando es de la violación del día de reposo y no de que ellos estuvieran robando las espigas. Y ya vamos a entender por qué. Porque el libro de Deuteronomio 23, 24 y 25, el libro de Deuteronomio 23, 24 y 25, dice así el nombre de Jesús. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en las mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Entonces,
Fíjate que eso que tú ves ahí que parece asombroso, ¿por qué Dios lo dejó al pueblo de Israel? Porque acordémonos que Dios primero originalmente señaló que se iba a ser un pueblo santo de reyes y sacerdotes, y que se iba a manifestar la justicia de Dios, y que si alguien no tuviera dinero y tuviera hambre y entrara al campo de una persona y cogiera con sus manos las espigas y se la comiera, no cogiera un saco y un machete, una hoz y cortara y se llevara, no, ahí dice que no meterán la hoz. O sea, no iban a hacer un negocio, sino que iban a saciar el hambre. Por la misericordia que Dios quiso que se manifestara en ese pueblo, su misericordia. Ahora, ese pueblo no lo hizo así. Y hicieron todo tipo de maldades y se obedecieron la palabra, y después fueron las ciudades destruidas, fueron primero, cuando se dividieron, el pueblo de Israel fue llevado por los asirios, y posteriormente el pueblo de Judá fue llevado por Babilonia a Babilonia. Pero originalmente, fíjate, Dios permitía porque yo quería que se manifestara la misericordia de él en su pueblo, que el que tuviera hambre se metiera y tenía hambre y comía las espigas, las espigaba con la mano y se las comía. Y no que llevaran un saco y se llevaran la cosecha, no, de eso no está hablando. Entonces los fariseos están hablando aquí, de que aquí los discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, no porque se cogieran las espigas, sino porque era día de reposo, porque estaban violando el día de reposo, porque no se debían hacer actividades en el día de reposo. Amén. Entonces la respuesta de Jesús es la siguiente. Mateo 12, 1 al 8 dice así, del 3 en adelante. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, fíjate bien, la ley señalaba que los panes de la proposición, los panes que se ponían delante, los 12 panes que se ponían delante de Dios continuamente, de la proposición, allá en la casa de Dios que estaba en ese momento el tabernáculo, nada más lo podían comer los sacerdotes de la tribu de Leví. Y ni David, que era de la tribu de Judá, ni todos los otros, porque ellos no eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, perdón, porque los de la tribu de Leví eran sacerdotes y eran ministros del santuario, ¿no? Ministros de Dios, porque esa era la ley del sacerdocio, que era por herencia. Entonces ellos no eran los hombres que iban a la guerra, ni eran nada de estas cosas. Entonces ni David ni los que estaban con él eran de la casta sacerdotal. Entonces ellos qué derecho o qué ley, por qué ley iban a comerse los panes de la proposición, que nada más era exclusivo. No dice que no le era lícito comer ni a los que con él estaban, no era para ellos, era para los sacerdotes. Sin embargo, tanto David, que era profeta de Dios, como el sacerdote que le ofreció los panes, sabía que eso era una figura, sabía que eso era una señal, gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién cogió y le dio los panes para que comiera él y sus hombres? Entonces, pero según la ley, eso no era lícito. Entonces, fíjate lo importante de conocer el trasfondo espiritual de esas señales, el trasfondo espiritual de estas cosas. Ahora vamos a ver lo que dice el 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ninguna obra de siervo haré. Los sacerdotes en el día de reposo tenían que ofrecer los holocaustos, tenían que matar el cordero, poner la leña, encender el fuego, asarlo, cocinarlo, cogían, hacían una masa con harina y aceite y amasaban y hacían la masa y todo esto.
No hacían actividades que se hacen en los días diferentes días de reposo. Amasar la masa, montar los corderos, asarlo, hacer todos los oficios de cocina y de sacrificio. Entonces, no hacían actividades. Entonces, resulta que dicen, profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque el día de reposo verdaderamente era una señal. Y ahora vamos a mirar bien, ya hemos comenzado a mirar de qué se trata el día de reposo para Dios. Amén. Entonces el Señor está diciendo, hombre, el día de reposo es algo más. Amén. Bien. O dice el 6, pues os digo que uno más, acusando a los discípulos de haber cogido las espigas. Porque dijo el hombre, Señor del día de reposo. Amén. Ahora bien, ahí mismo en Mateo 12, del 9 al 14, para que veamos el problema de estar pendiente de la señal. Ese es el problema de estas nuevas religiones judaizantes, de esas religiones que mezclan cristianismo con judaísmo, o mezclan la ley en su forma de figuras con la gracia, que es donde no debemos caer. No es que nos condenemos, porque el que condena y el que salva es el Señor, pero debemos señalar en dónde está la equivocación, en dónde está la falla de algo que se enseña. Pero no se puede mezclar la ley con la gracia. Amén. Vea, Mateo 12, del 9 al 14. Y así en el nombre de Jesús. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No es el Señor Jesucristo. Ahí lo que está diciendo, mira, hacer el bien es más importante. Mira, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, te está diciendo, haz misericordia, haz el bien. La más importante que el día de reposo, hacer misericordia, hacer bien. El Señor aquí nos va señalando poco a poco qué es lo que quieren. Amén. Todavía se sorprende uno cuando lee gente que dice que no entendía, asistía a X o Y congregación y no entendía que había que guardar las cosas que Dios mandó en el Antiguo, y entonces regresan a hacer cosas que están señaladas en el Antiguo Pacto. ¿Sabes? O sea, vuelven a la ley. O sea, como no han entendido la esencia, el fondo espiritual que hay tras las cosas de la ley. ¿Sabes? Y entre ellas, el día de reposo que Dios ha señalado, pues estamos mirando que tiene un trasfondo espiritual. Amén. Entonces, claramente, vamos a mirar un caso en varias etapas. En Gálatas, para que entendamos qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, en Gálatas, vamos a ver varias citas de Gálatas. Como el apóstol Pablo a esta comunidad de los Gálatas, que eran gentiles, no judíos, que habían creído en el Señor. Amén. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, Gálatas 2, 15 a 16.
Fíjate cómo comienza diciendo aquí, para que miremos hasta dónde vamos allá. Después, en la casa, queda como una tarea personal de todos los hermanos, las hermanas levitas, serían todo el libro de los Gálatas, porque hay muchas cosas que se señalan ahí y que es importante que estudien. Pues se hacen los contrastes entre la ley y la gracia. Pero mirando bien, Gálatas, mirando este aspecto que estamos tratando de sobre el día de reposo, del verdadero reposo, Gálatas 2 del 15 al 16, dice así, ya te digo, en nombre de Jesús dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está, comienza claramente el mismo Señor hablando a través del apóstol para la enseñanza de la gente que quiere volver a la ley. Entonces dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, y eso lo hemos comentado muchas veces con algunos hermanos, si hemos creído en Jesucristo, no matamos, no robamos, no adulteramos, no levantamos falsos testimonios, no procuramos el mal del prójimo todos los días. Ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días tratamos de obedecer a Dios. Entonces, el sábado santo, la persona que toma un día sábado se porta bien, ¿no? Y trata de obedecer a Dios, y los otros días que. Entonces, para el verdadero creyente, debe estar santificado, debe estar apartado de tomar todos los días, luchando contra el pecado. Amén. Entonces, nosotros, oiga, ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vas a guardar el día de reposo. Circuncídate, paga diezmo, mata el cordero en la fiesta de la Pascua y celebra todas las otras fiestas que Dios mandó. En pocas palabras, si vas a volver a la ley, cumplir completamente. Entonces esta mezcla de cristianismo con judaísmo no es buena. No es buena. Porque Dios nos ha quitado una carga, nos ha mostrado un verdadero significado espiritual de las cosas. Y no debemos estar mezclando una cosa con otra. ¿Vale? Y vamos a seguir mirando este aspecto que claramente el Señor muestra acá. Gálatas 3, del 1 al 5. Para que veamos que primero que ellos tuvieron un problema, porque ellos parece que ellos llegaron a algunos judíos y que también ahí influenciaron al apóstol Pedro, y pues ahí fue donde el apóstol Pablo lo reaprende, porque Pedro ya quería judaizar por quedar bien con los otros judíos. Entonces ellos comenzaron a enseñarle que tenían que guardar todas las leyes antiguas. Amén. Todas las leyes esas de la ley. Pero entonces mira lo que dice del 3 del 1 al 5. Oh, Gálatas, en el nombre de Jesús, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Gálatas 3 del 1 al 5. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente de vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, conociendo al Señor Jesucristo, sabiendo que Él te liberó del pecado, sabiendo que Él es tu salvación, Él es tu luz, Él es tu guía.
Entonces ahora la persona, después de que ha pasado eso, va a comenzar a recibir y a celebrar una cantidad de cosas que están en el antiguo pacto que ya fueron abolidas. ¿Cómo sabemos que fueron abolidas? Porque las palabras nos lo enseñan. Si las estudiamos, lo comprenderemos. ¿Amén? Entonces vamos a mirar. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido, hermanos, si es que realmente fue hermano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la persona creyó, se bautizó en el nombre de Jesucristo, recibió perdón de pecado, comenzó a sentir el dato del Espíritu de Dios en su vida, se manifestó el Espíritu de Dios en su vida, lo está guiando. ¿En qué momento el Señor le dijo, para ser salvo tienes que guardar el sábado? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en el nuevo pacto? Para ser salvo tienes que guardar el sábado. Ese es el sello mío. ¿Dónde lo dice? Para ser salvo tienes que pagar impuestos. ¿Dónde lo dice? El mensaje: arrepentido y bautícese cada uno del nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este va a guiar. Lo que enseña la palabra es que hay que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y comenzar a ser guiado y no pecar, apartarse de la aborrecer del pecado. El Señor no te manda de nuevo a que hagas las cosas que no pudieron cumplir los antiguos israelitas, porque no las pudieron cumplir. El único que cumplió la ley es el Señor Jesucristo. Y al nombre de Jesús, la gloria. Santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Alaba, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, y hace maravillas de vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, si la persona hace maldades, se está pagando bien, está celebrando toda la fiesta, trata de guardar los sábados y no está obedeciendo al Señor, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu de Dios en su vida? Vamos a mirar esa parte. Amén. Entonces, ya vemos que en Gálatas 3, del 1 al 5, después vamos a ver Gálatas 3 del 24 al 29, para que entendamos bien este proceso que hubo allá en Gálatas. Diga así en nombre de Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Fíjate bien. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que ya no tiene que guardar la ley el creyente, el cristiano. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Verdad que es maravilloso? No importa que la persona haya sido judía, haya sido musulmana o haya sido gentil, no creyente, pero o sea varón o sea mujer. Amén. Si la persona ha creído en Cristo, la nueva criatura, ya vosotros sois de Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero nosotros somos cristianos. Creemos en el Señor Jesucristo y ya no estamos bajo ahí. Ya no estamos bajo la ley esa. Amén. Ahora bien, vamos a leer. En ese mismo orden de ideas, veamos Gálatas 4, del 10 al 11, porque estamos hablando de que allí en esa iglesia de los Gálatas había un problema de unas enseñanzas que ellos estaban recibiendo de los judíos que nos llevaban a practicar las obras de la ley. Amén. El 4, 10 y 11 dice así en nombre de Jesús. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo a vosotros que haya trabajado hermano con vosotros. Ahí está. Cuando te dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces estábamos celebrando
como si estuvieran todavía en la ley, porque fueron enseñados por unos judíos que le decían que tenían que guardar todo eso. Entonces, ¿qué le dice? Cuando dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Si empezaron por el espíritu, terminaron por la carne. ¿Cómo así? O sea, empezaron teniendo todas las cosas que ellos no recibieron, porque ellos eran gentiles, ellos nunca habían practicado la ley, ellos no recibieron eso por practicar la ley. Una vez ya habían recibido el espíritu, ¿para qué van a practicar la ley? Si por la ley no podían justificarse. O sea, volver a lo que los judíos no pudieron cumplir. Es que eso es un sinsentido, eso es un contrasentido, sin embargo lo estamos viendo. Acérquense y averigüen para que vean. Muchas religiones, muchas doctrinas están mezclando cristianismo con judaísmo. Están confundiendo a las almas. Porque Jesucristo nos hizo libres de todo eso. Es la verdad. Entonces, vean, vamos a seguir mirando. El 21 dice, para que vean que esto sí era así, que no estamos inventando nada. Ellos estaban aprendiendo a obedecer la antigua ley que ya había sido abolida para todos, porque Jesús fue el que cumplió la ley. Dice 4:21, decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces fíjate que había muchos creyentes que se habían contaminado y querían comenzar a practicar todas esas obras de la ley. Entonces si es así, porque decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y vamos a seguir mirando. Es en Gálatas 4:21. Eso lo podemos confirmar en Colosenses 2. Vea, para que Colosenses 2. Colosenses 2. De los 8 al 12. Dice así. Gracias en nombre de Jesús. Primero, para que veamos esto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya en Jesucristo podemos ver la plenitud de Dios. Y el que no ha entendido eso, pues no le ha amanecido. Todavía no tiene claridad, no ha entendido que Jesús es Dios. Jesucristo es Dios que se manifestó en carne así, hace más o menos 2000 años aquí en la tierra. ¿Sí? En él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjate bien. Y fíjate lo que dice el 16 y 17. Por tanto, o sea, ya que has creído en él y te has bautizado y sabes que él es la luz, que él es el camino, que él es la vida, que él es la salvación, que él es el único que te puede salvar. ¿Saben? O sea, que ya sabes quién es Jesús. O sea, y que has tenido luz espiritual. Entonces dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué religioso o qué corriente religiosa te va a hacer sentir mal en comida o en bebida, o en cuanto a días de luz, días de fiesta, luna nueva, días de reposo? No, estás condenado, no estás guardando el sábado. No, nadie te juzgue por eso. ¿Ya? Que tú no guardas la fiesta de los tabernáculos, no guardas la fiesta del día de la expiación, no guardas la fiesta de la Pascua, no guardas la fiesta de Pentecostés, tú no tienes por qué guardar nada de eso. Nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, alguna nueva día de reposo. Nadie te juzgue en cuanto a guardar entre comillas, digo,
Porque realmente nosotros como creyentes debemos guardarnos todos los días del pecado. O sea, para nosotros, para el creyente todos los días deben ser apartados para Dios sin hacer el pecado, sin hacer lo malo. Amén. No deben, porque, ay, guardarla del evento un día, eso es hacer las obras de la ley. Amén. Entonces, dice, por tanto, nadie busque en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Y ahí algo muy importante que tengamos todo en cuenta aquí, dice el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Entonces, el día de reposo era una señal, una figura, una sombra. Entonces, ¿qué había verdadero ahí? O sea, lo verdadero ahí el día de reposo hay algo espiritual. Amén. Ya solo hemos comentado que todas las cosas que se hacían ahí en las obras de la ley, la Pascua, el verdadero cordero que se llama la representación del Señor Jesucristo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Amén. Entonces, todo lo cual, ya día de fiesta, una nueva día de reposo, todo eso es sombra de lo que Dios. Ya hemos comentado, todas las fiestas significaban algo. Que ya se cumplió el día de Pentecostés, que se cumplió. ¿Qué fiestas faltan en el calendario divino, en el calendario, la fiesta de la trompeta? Y en la trompeta cuando se encadenarán los juicios y en la final trompeta del Señor Jesucristo. Y después de la fiesta de la trompeta viene la fiesta del día de la expiación. También cuando el mundo, hablando lo que dice la Escritura acerca de lo que viene para un futuro, que después de que el Señor Jesucristo venga, allí el día de la expiación, la limpieza de toda la tierra, y a Satanás se le atará con miradas. Y la fiesta de los tabernáculos, representará, de una representación, una figura de las almas en el milenio, porque las almas en el milenio y los redimidos del Señor recordarán cuando tuvieron estos tabernáculos en estos cuerpos, cuando tengan su cuerpo de gloria. Entonces no estamos inventando nada. Sencillamente era para ilustrarles de que todas esas cosas es figura o sombra de las cosas que ya van a venir. Y el día de reposo también es figura de cosas espirituales. Amén. Entonces vamos a seguir mirando. Entonces, podemos mirar lo siguiente. Okay. En Hebreos, el trasfondo espiritual. ¿Vale? Hebreos 4, del 1 al 11. Vamos a ver, mira. Hebreos 4, del 1 al 11. Y así en el nombre de Jesús. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está hablando del pueblo judío de que no haya creído al Señor. Amén. Cuando dice como a ellos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, mira, no entrarán en mi reposo. Después de que leamos hasta el 11, miraremos unos aspectos importantes aquí. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia,
Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero fíjate, hermano, hermana y discípulo, para que entendamos bien de qué está hablando la escritura. Por ejemplo, fíjate bien, cuando Josué o Jesús, hijo de Nun, que fue el siervo de Moisés que introdujo el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Sí. Dice la escritura, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Sin embargo, ellos entran a la tierra de Canaán y conquistan a los pueblos de Canaán y se instalan en Canaán y comienzan a celebrar la fiesta. O sea, comienzan a celebrar el sábado como día de reposo, y la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación, la fiesta de toda la fiesta. Y además el sábado semanal. Sin embargo, dice, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que ellos celebraban la fiesta, celebraban los sábados semanales, porque eran los sábados de cada semana, y anuales, que eran los sábados anuales de las fiestas grandes, o sea, la fiesta de gran solemnidad? ¿Cómo así? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de otro reposo, que es donde digamos la parte espiritual del día de reposo. Amén. Y para entender esto, ahí mismo podemos mirar varios aspectos. Por ejemplo, ahí en el versículo 3 dice, 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces dice, caramba, yo esto no lo entendía, ahora sí lo entendemos. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Yo he creído en el Señor Jesucristo, hemos creído en el Señor Jesucristo. Entramos en el reposo que Dios da. Lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, entramos cuando reposamos de nuestras obras, reposamos del pecado, ¿amén? Y entramos en el reposo del Señor Jesús. Estamos entendiendo esa parte. Entonces ese es el verdadero significado espiritual del reposo, que ya venía siendo esbozado del libro de Isaías. Ya venía siendo el Señor diciendo, no, que si no hicieras tu voluntad, que se retrajera de tu pie, que si no hablaras tu propia palabra. O sea, ya el Señor venía señalando lo que Él quería para la persona. Amén. Y aquí dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Amén. Y fíjate lo que dice el 10 para que quede claro. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Si la persona entra en el reposo que Dios da, o sea, le cree al Señor Jesucristo y lo obedece, tiene que reposar de sus obras, tiene que reposar del pecado, tiene que dejar el pecado a un lado y comenzar a obedecer a Dios. Entonces, más que un día de la semana, el reposo estaba por la creencia y la obediencia al Señor Jesús. Amén. No vas a tener verdadero reposo en tu vida, vas a tener descanso en tu vida. Entonces, eso es lo que queremos mirar de la escritura. Si empezamos por el espíritu, no podemos volver a la carne. Si un creyente ha creído al Señor, ¿cómo va a volver a comenzar a practicar todas las obras que practicaron los antiguos? Y al final eso no les aprovechó, porque no hicieron lo que Dios no quería, que era la misericordia, el juicio, la justicia, la obediencia, dejar de hacer las obras de la carne. Amén. Entonces fíjate bien,
Este, eh, esto, esto es importante y es interesante saber, porque uno cuando comienza a averiguar se encuentra una sorpresa. ¿Ya? Yo estaba mirando una traducción que se en sus papiros que se encuentran en los textos más originales, más antiguos, se encuentra en el idioma griego. Amén, en griego. Recuerda que si tú miras la carta a los romanos, la carta a los efesios, a los corintios, colosenses, todo eso, hermanos no judíos, hermanos gentiles, no judíos. Ellos no tenían por qué saber hablar necesariamente el idioma hebreo. ¿Qué idioma se hablaba? El griego koiné, el griego común, como decir el inglés de esta época era el griego koiné, porque durante muchos años la cultura griega se diseminó a través de Medio Oriente, a través de esa región de Grecia, Medio Oriente, todo lo que es el norte de África, Italia, o sea, el Mediterráneo. El griego era un idioma común, el griego koiné. Entonces, esos textos que se han encontrado en griego. Algunos investigadores dicen que posiblemente el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo, dice, aunque los textos más antiguos están en griego. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, porque entonces estas religiones, como lo que han hecho la Biblia Brit Hadassah, han querido poner algunos textos del Nuevo Testamento supuestamente en hebreo. No tendría mayor problema. Pero, mirando uno, por ejemplo, en Hebreos 4:9, fíjate bien. Hebreos 4:9, cuando tú miras y vas a internet y miras, por ejemplo, esto en una Biblia paralela y comienzas a leer el texto de toda la Biblia, versión internacional, Reina Valera 1909, antigua versión Reina Valera, canción de 1560, bueno, a finales de 1500, traducción Biblia de Jerusalén. Tú comienzas a mirar todas las traducciones y también la traducción interlineal del texto griego-español. En internet no tienes por qué pagar, o sea, se puede hacer buscándolo, el que quiera buscarlo. Y lee 4:9, está como el texto que hemos leído, dice el nombre de Jesús. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Otro traduce. Por cuanto queda un sabbat para el pueblo de Dios. Por cuanto queda un sabatismo para el pueblo de Dios, pero hasta ahí. O sea, todos concuerdan que queda un reposo, un descanso para el pueblo de Dios. Y así, o sea, como es. ¿Y qué pasa con esta Biblia? Al menos en esa parte está alterada. ¿Por qué? Porque ellos traducen así, dice, queda reservado un reposo, el del séptimo día para el pueblo de Dios, para justificar su judaización del nuevo pacto. O sea, para practicar el guardar el día séptimo. O sea, están agregando la palabra el del séptimo día. No está en ninguna traducción y no está en ninguno de los escritos originales. Es que digo que uno se lleva una sorpresa, porque cada vez que el Señor lo inquieta a través de un hermano o a uno mismo directamente un tema y comienza uno a investigar, se llega a esa sorpresa. Dice, pero ¿cómo hacen los hombres? Para tratar de que si no les cuadra algo, entonces vamos a alterar la escritura para que pues, sí logre encajar forzadamente, para tratar de hacer ellos tratan de hacer una amalgama, una fusión entre cristianismo y judaísmo. Sin embargo, todo lo que hemos leído nos está mostrando que el verdadero reposo que el Señor nos da, o sea, es algo espiritual.
El Señor quiere que nosotros reposemos del pecado, que reposemos de la mentira, del engaño, de toda la vida, de todas las cosas contrarias al Señor, que reposemos en Él. Amén. Esa es la verdad. Entonces, me llama la atención eso, y fíjense bien que es bueno señalar estas cosas porque fíjate que muchos creyentes allá en la iglesia de los Gálatas hayan sido contaminados fíjate que, o sea, que este problema no es nuevo. O sea, si nosotros decimos, bueno, estas doctrinas que mezclan cristianismo con judaísmo, ya no es algo novedoso. No, no es novedoso. Fíjate que ya hace casi 2000 años, allá en la iglesia de los Gálatas, ya el apóstol señalaba el problema que tenían ellos, porque ellos también querían volver a la ley. Amén. Entonces, fíjate que esto no es nuevo. O sea, ¿por qué? Porque esto es un problema espiritual, es una lucha de siglos espirituales. Siempre la lucha va a estar ahí siempre. Amén. El campo espiritual es así. No debemos estar despiertos. Amén. Ahora bien, vamos a seguir mirando. Ahora, también es cierto que nosotros debemos obedecer lo que nos dice el Señor. Ya el apóstol, conociendo todas estas cosas, en el libro de Romanos 14, 1 al 6, señala este problema. Señala el problema, hay tantos problemas. Uno es de los que querían comer carne, y no, o sea, no comían de todo, sino que comían legumbres. O sea, los que no querían comer carne y comían legumbres, o sea, una especie de vegetarianos, por decirlo así. Pero eran creyentes. Y otros los que querían guardar los días de reposo. O sea, ¿cómo se manejaba esa situación? Allá en Romanos 14, del 1 al 6. Romanos 14, del 1 al 6. Ahora, esto no tendría significado, o sea, de parte de nosotros no tenía ningún problema, porque nosotros podíamos, bueno, nosotros podemos aceptar que usted va pensado, ¿está bien? Porque usted quiere apartarse para Dios. ¿Sí? O sea, podríamos decirle a un creyente que diga eso. Pero no podemos, pero claro, obviamente que tiene que la persona creer que Jesús es Dios, bautizarse en el nombre de Jesús y seguir los mandamientos del Señor, como él mandó. Amén. Pero en ese caso, ¿cómo se manejó esta situación en la iglesia primitiva? ¿Cómo hizo el apóstol? De Romanos 14, del 1 al 6. Romanos 14, del 1 al 6. Y así en nombre de Jesús. Y así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Yo sé por la palabra que el Señor bendijo todos los alimentos. De hecho, fíjate, cuando ellos comen la Pascua, ¿qué comen? Un cordero, un animal. Amén. Se comía con hierbas amargas, comían verduras y comían carne. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema, por ejemplo, que usted vea que te dicen lo que le hablan que es inmoral, que no es ético comer carne y eso? Decir, bueno, es que los que los crían a los animales los maltratan, los tienen en poco espacio para que no se muevan y se engorden más rápido. Entonces, más bien que este es un problema, pero del ser humano como tal, no tanto de comer carne, porque son las autoridades que no ponen unos límites, unos cotos a la forma en que crean los animales, y no es que uno quiera que a esos animales los maltraten, ni uno está patrocinando eso por comer la carne. Entendamos eso, que es un problema que viene de la misma corrupción que hay en el mundo, donde el interés es producir dinero a toda costa, sin importar la vida ni la salud de animales, ni de pueblos, ni de personas, ni de nada, sino que se trata de hacer plata como de lugar sin ningún tipo de ética ni nada. Pero es un problema de la humanidad. No es que tú seas inmoral o que estés en contra de lo que Dios dice porque tú comas carne. Amén. Porque la misma palabra señala que el Señor bendijo todos los alimentos. Entonces, fíjate bien. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, o sea, no come carne. No come carne.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Entonces, nosotros comemos de todo. No vamos a ofender, no vamos a maltratar al que solo come legumbres, al que quiere comer verduras nomás. No lo vamos a hacer. Digo, bueno, está bien, si esa es tu decisión, pero tú crees en el Señor, tú tratas de obedecer, de no pecar, de proclamar su nombre. Bueno, entonces, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Ahora, el que no come carne, este cómo va a hablar de Dios, si patrocina la muerte de esos animales. No, el Señor bendijo todas las cosas. O sea, fíjate bien, o sea, tanto para el uno como para el otro, para que haya moderación, para que haya hermandad. Amén, dice. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor están bien o caen. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno, fíjate bien ahí al tema que estamos específicamente hablando en la tarde de hoy. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual en todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, la actitud de aquel que cree en el Señor Jesucristo, amén, y trata de obedecerlo y está guardando, supuestamente está guardando el sábado. Actitud de amor, de comprensión. Entonces, bueno, está bien, no has entendido todo el fondo espiritual, pero está tratando de no pecar, está tratando de seguir a Dios y considera que ese es un día en el cual tú te vas a apartar para Dios. Bueno, gloria a Dios, lo haces para agradar al Señor. Amén. No hay contienda. Amén. Entonces, y mirando ahí mismo en el 4, perdón. Eso es en Romanos 14, del 1 al 6. Ahora bien, mirando que para tratar de demostrar que los apóstoles seguían guardando el día sábado como sábado de la semana, como el antiguo pacto, muchos traen citas como la que está en Hechos, por ejemplo, fíjate aquí en Hechos 17, del 1 al 3, dice así en el nombre de Jesús. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Entonces, fíjate bien que él iba a la sinagoga de ellos y por desde el reposo discutió con ellos y leyeron las Escrituras, ¿verdad? En Hechos 18, del 1 al 4, dice así el nombre de Jesús. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya, Pablo hacía tiendas de campaña. Bueno, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces dicen, fíjate que Pablo estaba guardando los días de reposo. Hombre, pero sincero. Si vas a la sinagoga, si la persona que todavía guarda la ley, como los judíos que guardaban la ley, tenían el sábado como día de reposo durante la semana, estaban trabajando. Lo que no va a interrumpir ya no trabajando. ¿Qué día se congregaban? ¿Qué día se congregaban a alabar y a leer la Escritura? Pues el día sábado. Entonces, ¿qué otro día iba a ir a enseñarle a los judíos?
¿Qué otro día? Pues el sábado. Entonces, ¿lo hizo fue por guardar el reposo o por aprovechar que ese día estaban congregados en la sinagoga? Obviamente era por aprovechar que ese día estaban congregados en la sinagoga y podía entonces enseñarles la palabra. Amén. Entonces, el verdadero reposo del ser humano está en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No busquemos cosas materiales, que ese es el problema. Que si celebramos la Pascua, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Señor nos mandó a que repitamos todos esos ritos, toda esa cantidad de cosas que se hacían, porque eso eran figuras, sombras de las cosas espirituales mismas. Entonces, claramente el Señor nos dice en Mateo 11, del 28 al 30, Mateo 11, del 28 al 30, dice así el nombre de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿dónde vamos a tener ese descanso? ¿Dónde vamos a descansar? ¿Dónde vamos a tener el reposo? Yendo al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el verdadero reposo del ser humano. El verdadero día de reposo del ser humano se da cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, lo obedece, abandona el pecado y sigue sus pasos. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Le damos la gloria, la honra, la alabanza al nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. De esta manera terminamos el servicio. Los invitamos a que estudien todas estas citas en su casa para que vean que estas cosas son así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, que miren también los otros servicios, que tienen otros temas bíblicos, y que los estudien y que los compartan con otras almas para que también lleguen al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.